continuación, Berea, Cultura Bíblica General. Si está en la Biblia, es verdad. Esperar en ti, difícil sé que es, mi mente di. Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas, hermanas y hermanos? Es un placer para mí estar una vez más en la intimidad de sus hogares con este culto general del Ministerio Berea, Verdad y Conocimiento del día domingo, 11 de la mañana. Sean bienvenidos al culto general de nosotros y al mismo tiempo sean bienvenidos a todas aquellas personas fuera de nuestra nación. Gracias por estar con nosotros, a la iglesia local y también a miembros de la iglesia fuera de Honduras. Sean bienvenidos. Dios bueno, en el nombre de Jesús Cristo te agradecemos esta nueva oportunidad de poder llevar tu palabra a todas aquellas personas que la necesiten, que la requieran, que la añoren. Todos, creo que todos en este momento, Señor, estamos muy agradecidos de ser parte de tu pueblo. Estamos muy agradecidos de que nos conformes como tu iglesia, Señor. Gracias. Saludos muy especiales a todas aquellas personas que están luchando por establecer tu palabra, Señor. Por eso te suplico en este domingo y al inicio de este programa, en la conferencia de hoy, Señor, del Ministerio Berea, Verdad y Conocimiento, que los alcances a ellos también y que les des todo lo necesario para poder llevar tu palabra. Gracias, mi Dios bueno, gracias por todos los proyectos que vas permitiendo que se realicen, que vas respaldando. Muchas gracias, Señor. Y gracias por todos aquellos nuevos creyentes que se están uniendo día a día, porque tu palabra dice que tú eres el que añade a aquellos que habrán de ser salvos. Gracias por este nuevo día, Señor. Gracias por esta nueva oportunidad. Gracias por esta conferencia. Gracias por todas las personas que están en este momento sentadas, viendo y escuchando tu palabra a través del culto general del Ministerio Berea, Verdad y Conocimiento. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y no solo eso, también les agradecemos a las personas que están apoyando los proyectos, por ejemplo, el proyecto del taller de estudio. Se está realizando todos los sábados a las 3 de la tarde, pues un taller de estudio bíblico, y muchas personas están participando en él y nos gusta, pues porque no solo apoyan los proyectos del ministerio, sino que también se ve que hay una preocupación para poder avanzar, no estar estancados, avanzar en el conocimiento de nuestro Dios. Lo mismo que el programa de televisión Berea, Cultura Bíblica General. Gracias por ese apoyo y los invitamos a que participen con nosotros sábados de 9 a 10, domingos de 8 a 9, CHTV. Y gracias también por el apoyo que se le está brindando al canal de YouTube Berea, Cultura Bíblica General, y ahí están muchos programas, conferencias de la iglesia. Hay mucha información, así que por información de nuestra congregación no debe una persona ni decir que no hay o quejarse, no se puede. Tenemos las suficientes herramientas para llevar la palabra del Señor al hogar de cada una de aquellas personas que la requieran, que la necesiten, que la pidan. Bien, el día de hoy quiero tocar un tema que, pues, ese es un tema muy interesante, porque a pesar de que todos los días lo estamos viendo en nuestra vida diaria, lo predicamos, tratamos de entenderle, pero aunque se nos ha dicho muchas veces, ese es un tema que se repite y se repite, el poder de la palabra, que la palabra es viva y eficaz, y que la palabra tiene espíritu y tiene vida. Son cosas que se nos dicen todos los días. En cada predicación siempre está esa frase: la palabra del Señor es viva y eficaz. Hoy quiero que observemos un ángulo diferente de este mismo tema y profundizar. Por ejemplo, el texto, o sea, la palabra escrita, es uno de los, digamos, de los regalos más importantes que el cielo nos ha dado. El lenguaje
el lenguaje oral, las diferentes lenguas en todo el mundo, son regalos que el Señor ha dado para que nos comuniquemos, para que salgamos adelante en nuestros proyectos, en la vida diaria, que lo conozcamos mejor a Él, que tengamos las actitudes, capacidades de poder conversar con Él a través de la palabra oral. Pero, ¿qué sucede cuando la palabra se convierte en una palabra escrita? Y yo le hago la pregunta a usted porque yo me la he hecho muchas veces. ¿Tiene la misma fuerza la palabra oral o la palabra escrita? ¿Cuál de las dos tiene más fuerza? Podría decirle yo contundentemente que las dos tienen fuerza. Pero la letra escrita, el lenguaje escrito, tiene un poder diferente. Porque el lenguaje escrito guarda, preserva las ideas. La palabra escrita, tanto de diferentes maneras, con diferentes recursos, diferentes herramientas, lo que hace la palabra escrita es que le da sentido a las ideas. Porque usted puede conversar y tener retórica, sí. Tenemos grandes personajes en la historia, Demóstenes. Dentro de nuestro mundo de predicadores tenemos grandes predicadores. Pero el problema de la palabra hablada es que con el tiempo desaparece. No hace una huella. Por eso Dios, el Espíritu Santo, se dieron a la tarea de dejarla escrita. Mientras era oral, por ejemplo, el pueblo de Israel, a veces le cambiaba el sentido, depende de quién la estaba narrando. A veces por el paso del tiempo no había realmente una congruencia entre una cosa y otra. De hecho, cuando se inicia la Biblia, había una Biblia que se llamaba Vetus Latina, que no era muy fiel con los escritos reales. Y con el correr del tiempo, la palabra hablada se contaminó con dichos, con cosas pueblerinas, a veces se contaminó con el refranero diario folclórico y empezaron a entrar en la predicación cosas más que venían de una mente, podríamos decir, de mentes inventoras, calenturientas, y se empiezan a inventar cosas como los dragones, como que el infierno, que tiene 7 niveles, según nos decía Dante. Y entonces cada quien que empieza a narrar, esos narradores son lo más peligroso que puede tener la palabra del Señor. Esos que narran historias sin Biblia, sino que a lo que les da su imaginación, han corrompido la palabra. Esos contadores de historias, esos predicadores así con historias salidas del folclore, han contaminado mucho la palabra. Por eso incluso Lucas dijo, puesto que ya muchos están tratando de poner en orden la historia que entre nosotros ha sido ciertísima, tal y como nos la contaron los que desde un principio fueron sus ministros de la palabra, me ha placido a mí y me he visto obligado, después de estudiar diligentemente todas las cosas, escribirlas en orden, escribirlas en orden, escribirlas en orden. Entonces significa que hay cierta ventaja, aunque no vamos a comparar los poderes, pero hay cierta ventaja en el poder de la palabra escrita, porque la palabra escrita queda testificada, es un testimonio, son pruebas. Usted no puede hacer un trato de comprar una casa a la pura palabra, siempre habrá un documento legal por ahí. Usted no puede decir, bueno, yo me gradué de tal carrera si no hay un documento escrito. Incluso usted no puede decir, yo me llamo Toño, si no hay algo que lo respalde escrito. Entonces la escritura, aparte de que tiene muchas desviaciones y muchos vericuetos, pero la escritura básicamente Dios la estableció para que la mente olvidadiza del ser humano no tuviera ese pretexto. Es que como nadie me ha explicado, vemos al pobre eunuco caminando de Jerusalén hasta Etiopía, lleva letra escrita, pero nadie se le explica. La debilidad de la letra, de la palabra escrita, la única debilidad que tiene es que el que la lee no la entienda.
Y una debilidad encima de esa sería que no la entienda y se ponga a inventar. Y ahí es donde, por ejemplo, yo escucho algunos hermanitos que lo hacen sin ningún mal interés o sin ninguna mala intención, pero dicen, atemos al hombre fuerte. Yo arrebato. ¿Qué está arrebatando? Porque interpreta mal el texto. El problema es que, bueno, no es un problema de la escritura ahí está. Pero que el que no sabe leer y no sabe interpretar, se va por la vía libre, por lo que le da su propia mollera, y empieza a decir cosas, por ejemplo, yo arrebato. ¿Pero qué está arrebatando? O hay gente que dice, vamos a amarrar al hombre fuerte. ¿Pero cuál es el hombre fuerte? ¿De dónde sale esa idea? De un texto mal interpretado. Entonces, ¿podríamos decir que la escritura tiene problemas? No. Tiene problemas el que la lee sin las herramientas adecuadas, sin la unción adecuada. Entonces, la escritura puede en algún momento volverse una herramienta de doble filo. Igual podría edificar como igual podría destruir. Entonces, el día de hoy, en la conferencia de hoy, estaremos estableciendo las características de la palabra escrita. El por qué debe estar escrita. O sea, la escritura es poderosa, es efectiva, y hace y remarca los hechos relevantes de la historia. Todo escrito. También testifica sobre pequeñas cosas. Por ejemplo, la escritura sirve para hacer la constitución de una nación. Pero la escritura también sirve para hacer una carta de amor a un ser querido. La escritura también sirve como para apuntar el nombre de una medicina. O sea, está dentro de las cosas poco relevantes y está en las cosas más relevantes de la vida del ser humano. ¿Qué es lo más relevante escrito hasta ahora? La Biblia. Lo más relevante en la historia del ser humano es la Biblia. Es el libro más vendido, el más distorsionado, el más comentado, el más leído, sobre el cual se pone más esperanzas. Ha sido más perseguido y ahí está vivo, fuerte, reluciente, robusto. Entonces, ¿por qué ese libro? Porque tiene la palabra y la mente del Señor. ¿A través de qué? Tinta. Papel y tinta, escritura, han hecho que nosotros podamos conocer al Señor. Obviamente estará también otros elementos, como la oración, el ayuno, la cena del Señor, el bautizo, el matrimonio. Sí, son herramientas, pueden ser todo tipo de herramientas, de sacramentos, para que conozcamos al Señor. Pero por excelencia, escudriñen las escrituras. Veamos algunos textos. Por ejemplo, digamos que usted y yo, ¿qué es la parte más seria de su escritura? Su firma. Su firma. Y si su firma no hay algo como que diga una acción legal de comprar o vender, siempre está su firma involucrada. Por ejemplo, en el mundo cristiano, en nuestro universo cristiano, la palabra escrita yo considero que es el mejor legado que desde la antigüedad el Señor ha dejado. A ver, ¿para qué es necesaria la escritura? ¿Por qué Dios considera que es necesaria la escritura para nosotros? Bueno, en primer lugar, ahí está la vida eterna. Nada menos. Usted puede estarse jugando su destino en el infierno o en el cielo basándose en las escrituras. El que no lee las escrituras es totalmente ignorante acerca de lo que Dios quiere, o lo que Dios opina, o lo que Dios exige. Y ese va a trabajar en el plan B, a lo que le da su pobre y patética mollera. Yo creo que Dios quiere esto. Yo supongo que a Dios le gustaría tal cosa. Yo creo que a Dios le gustaría que yo me fuera de rodillas de un pueblo a otro. Yo creo que Dios quiere que compre una guitarra de 5,000 empiras. Por no leer la palabra, puede estar haciendo cosas aún en contra de la misma palabra. Entonces, el máximo premio, don, regalo que Dios tiene para usted y para mí es la vida eterna. ¿Y cómo alcanza la vida eterna? Leyendo la palabra. Miren, por ejemplo, Juan 5:39 nos dice: escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Escudriñen las escrituras. ¿Qué es escudriñar? Es leer todas las capas de la palabra. No solo leerla literalmente, ponerle hermenéutica, ponerle todo lo necesario para investigar
¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué sucede en la vida mía, en la de Dios, en la de Jesús, de los ángeles, del Espíritu Santo, de la iglesia? La Biblia me lo va a decir, el texto escrito. Y repito que el texto escrito lo primero que quiere es que usted y yo nos salvemos. Porque podemos repetir oraciones de pecadores de una manera mecánica. Y podemos estar orando con gritos. Otros pueden orar en silencio. Pero ¿qué sucede? Si no queda constancia de eso, hasta en lo más mínimo, hasta la venta de un paquetillo de galletas, de una empira, hasta eso se hace una factura en un supermercado. El texto escrito, la letra escrita, la palabra escrita es, creo que, la mejor herramienta para conocer a Dios dada por el mismo Dios. No es un invento nuestro. No es cierto que inventamos rupestremente, no, directamente traída por los ángeles. Ahora, Mateo 4:10 nos dice, entonces Jesús le dijo a Satanás, vete, Satanás, porque escrito está. Ya Jesús remite eso, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Jesús, nuestro Dios, nuestro único jefe, el único general de nuestro ejército, le dijo al enemigo máximo que tenemos, vete, Satanás, porque escrito está. Satanás también le dijo, escrito está, que a sus ángeles mandará, pero le está mintiendo y le está adulterando. Pero Jesús mismo nos da una idea clara de la importancia que tiene la palabra escrita. Por ejemplo, Habacuc 2:2. Habacuc capítulo 2, versículo 2, Jehová le responde y le dice, Habacuc, escribe la visión, declárala en tablas, para que corra el que la lea. O sea, corra igual de miedo como igual de alegría. Pero la letra causa emociones. ¿Por qué las alabanzas que le cantamos a nuestro Dios cada culto general? ¿Por qué hay que estarla leyendo en la pantalla? Aunque la sepamos de memoria. ¿Pero por qué hay que estarla leyendo? Es el respaldo, por si yo me equivoco, por si estoy muy emocionado y me voy por otro lado y cambio la letra. Ahí está el testimonio. Todo lo que tenga que ver con la palabra escrita, supervisada por el Espíritu Santo, eso le ayudará a conocer más a Dios y a afianzar más su salvación. Aunque no dependa de todas sus capacidades, pero la salvación no es que cuidarla porque se va a perder, la salvación no se pierde. Pero cuando alguien está salvo, hace todo lo posible por agradecer esa salvación. Y la mejor manera de agradecer esa salvación, ¿cuál es? Que usted y yo leamos la palabra escrita para ver el testimonio de esas cartas de amor, de esas instrucciones que el Señor nos ha dejado. Y ahí podemos incluso defendernos. Podemos defendernos. Por ejemplo, la escritura es para resistir al diablo. Para eso sirve. Dentro de las muchas cosas, Satanás, vete de aquí. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y con eso se le resiste al diablo. Pero también para advertirle. O sea, la escritura, según Habacuc, según Dios le dice a Habacuc, es para advertirle a las demás personas. Habacuc, escribí toda la visión que estás ahorita aconteciéndote, escribirla en tablas y hacer una declaración de ellas en tablas, para que el que mire, pues corra. Ahí usted sabrá si corre a saber más de la palabra o corre por miedo. Pero que sirve también, imagínense, querido hermano y hermana, la palabra escrita también sirve para sentenciar a muerte. O sea, la palabra escrita desde la Biblia sentencia a muerte. Comprobémoslo. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, escribe David una carta a Joab. David le escribe una carta a Joab. Y en esa carta le dice, Joab, poneme a Urías en la parte donde realmente hay peligro en esa batalla contra los de Amón, hasta que muera. Textualmente dice así, segundo libro de Samuel, en el capítulo 6. Escribió David a Joab, 6:14. Escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano del mismo Urías. Y escribió una carta diciendo, ponme a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera.
O sea, la letra escrita, aún en la Biblia, puede servir para sentenciar a muerte a otra persona. Igual puede ser inocente o culpable, pero la misma palabra que edifica, esa misma palabra escrita, pues es testimonio de muerte de inocentes o de culpables. Pero la letra sirve también para sentenciar a otro. Sirve. Ahora, también sirve para amonestar. Porque lo que estamos viendo en la conferencia de hoy es la importancia de la palabra escrita. Yo sigo sosteniendo que la palabra escrita es más efectiva que la palabra hablada. La palabra hablada casi es como la primera intención del lenguaje de la comunicación. Sí, nos comunicamos oralmente a través de diferentes lenguajes. Pero media hora después, yo lo he comprobado, he estado predicando tal vez 1 o 2 horas consecutivas a un grupo de personas y dicen amén, aleluya, gloria a Dios. Termina el servicio general, media hora después se le pregunta a cualquiera, ¿qué le parece el culto? Estuvo lindo, hermano. ¿Y de qué trató? No de aquella, ¿qué hace? Me fue. ¿Y qué pasó? No es que estaba pensando en el mondongo, hermano. No es que, ¿sabe qué pasa? Que a mí no se me queda nada. ¿Qué será, hermano, que a mí no se me queda nada? Y empiezan un montón de pretextos tan torpes que más bien resulta más grave la disculpa que la misma culpa. Entonces, Dios, sabiendo que el ser humano tiene una mente olvidadiza, y eso lo puede comprobar usted mismo, déle instrucciones a una persona, cuando llega por la 4ª instrucción ya no está poniendo atención. Déselo escrito mejor. Aquí está lo que vas a hacer. Y entonces ahí no hay ningún peligro y no habrá tampoco ningún pretexto de que se le olvidó. Ahí está escrito. Dios me dice, escrito está. Para que, no es que a mí se me olvidó, no es que no me explicaron bien. Se corren muchos riesgos cuando una persona apuesta toda su vida a una predicación oral. Se corren muchos riesgos porque la predicación oral, media hora después se le ha olvidado por lo menos un 60%. Y 2 días después se le ha olvidado todo. Por eso yo recomiendo a muchos hermanos predicadores que usen diapositivas, que usen esas viñetas bien diseñadas, que si no aprendió con lo que escuchó, va a aprender con lo que está viendo. Y también se recomienda, nosotros lo hacemos en nuestra iglesia, de dar el testimonio escrito. Se da por escrito de qué trata el culto el día de hoy y cómo se desgrana toda la enseñanza el día de hoy. Entonces, usted va a aprender de la palabra con una hoja, un documento ejecutivo en sus manos acerca del tema del día. Va a aprender con lo que yo digo, con lo que sale de mi boca en el tema oral, y va a aprender con lo que está viendo. Si usted ya no aprendió con el documento en la mano, con lo que escucha y con lo que ve, hermano, usted hay que, no sé, inyectarle la palabra directamente en el cerebro. ¿O será que no nació para ser cristiano? Usted sabrá. Pero Dios ha hecho todo lo posible para que usted y yo entendamos. Nos ha dado figuras, nos ha dado personas, profetas, apóstoles, escritores. Nos ha mandado la Biblia en radio, televisión, periódico, disco compacto, DVD, cassette, internet, iPod, lo que sea. Para que lo sepamos, nos las manden imágenes, en libros de cuentos, en historias animadas, en películas, y aún así hay personas que no entienden. ¿Por qué? No quieren entenderla. Pero la herramienta más efectiva para que a mí Dios me premie o me juzgue es la palabra escrita. Ya lo vamos a ver. A ver, saber que tenemos una vida eterna, eso es una de las cosas que la palabra a mí me ayuda. Saber que tengo vida eterna. Si hay una sentencia de muerte, en lo que le pasa a Urias, en una carta lo sentencian a muerte. Pero también en ella está la vida eterna. Cuando vemos en la primera epístola de Juan, en el capítulo 5, versículo 13, dice: estas cosas os he escrito, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas os he escrito. Dice Juan en su primera epístola: les escribí esto, he escrito esto para ustedes, para que sepan que tienen vida eterna. Entonces las escrituras a mí me dicen que yo tengo la vida eterna. Ahora, también la escritura me dice cuáles son las herramientas para entender si tengo o no tengo la vida eterna. No solo el discernimiento y no solo mi buena opinión acerca de mí, pero
la palabra escrita es la que me va a juzgar en el futuro. Y por la palabra escrita yo voy a ir al infierno o voy a ir al cielo. Por la palabra escrita el Señor se va a comunicar conmigo. Cuando usted está orando, está hablando con Dios. Pero cuando está leyendo la palabra, Dios está hablando con usted. Ahora, ¿qué es más importante? ¿Que usted hable con Dios o Dios hable con usted? Pues a todas luces es más importante que Dios hable con usted. Porque cuando el individuo habla con Dios, repite y repite y pide, y hay un momento en que no se cansa de estar pidiendo. Entonces, ¿cuándo va este individuo a entender que debe callarse para dejar que Dios hable? Pero cuando viene alguna persona y me dice a mí, el Señor me dijo, yo no le creo. ¿Por qué no le creo? Porque lo que dice Dios lo escribe en su Biblia. Y si lo que Dios a mí me va a decir, me lo dice a través de la Escritura, entonces yo digo, bueno, ¿qué más tendría Dios que decirme a mí? ¿Qué más me va a decir en la boca de un predicador de la que ella me dijo en su Biblia escrita? Él ya en su libro me dijo, me habló para darme todas las herramientas. La fe, la congregación, la lectura bíblica. Él a mí ya me dijo todo lo que yo necesito para estar en paz con Él. O sea, yo no necesito que venga un profeta, un apóstol a decirme, bueno, dice el Señor. No, yo ya sé lo que dice el Señor. ¿Por qué ya sé? Porque leo la palabra. Pero si yo empiezo en una actitud más religiosa que cristiana, si empiezo yo con un tema de que, bueno, el Señor creo que lo que quiere es que yo haga esto. Yo creo que el Señor quiere que haga esto. No, el Señor ya dijo en su palabra lo que quiere. Ahora, veamos. La palabra, aunque sea dulce, pero sirve para amonestar. Hay muchas personas que no entienden que amonestar es tratar de restaurar a una persona en dificultades. Muchos entienden que exhortar a alguien es regañarlo y es decirle todas sus desgracias. No, la amonestación es diferente. Por ejemplo, Pablo le dice a los de Corintios, en la primera epístola de los Corintios, capítulo 4:14, les dice, no escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos, como a hijos míos muy amados, muy queridos. Cuando un padre está hablando con su hijo y lo está regañando y diciéndole todas las maldades o todos los defectos, eso no es amonestar, eso es ir creando ya una contienda. La contienda está en ciernes ahí. Pero la amonestación debe ser, primero, obviamente, con autoridad, pero segundo, viendo el estado de ánimo de los dos. Pablo interpreta bien el estado de ánimo de los de Corintios, están avergonzados. Los de Corintios, la gente de Corintios eran una iglesia tan desordenada que Pablo les dijo, las otras cosas las voy a poner en orden cuando yo llegue. Y les dice, esto yo no les escribo para estarlos avergonzando, les escribo para molestarlos. O sea, al amonestar a alguien es hacerle ver de una manera ética, con educación, dónde está fallando. Entonces la palabra sirve también para amonestar y llamarle la atención a otro dentro de la cordura que la misma palabra exige. Pero habrá otros que no lo entienden así y la usan como para dañar al hermano. Habrá personas que en su afán de amonestar terminan insultando y terminan ofendiendo a otra persona. Podemos ver en la vida diaria de la iglesia, podemos ver hermanos que no tienen el don de la amonestación, de la exhortación, no lo tienen. Pero como son hermanos de que son rebeldes y que hacen lo que ellos quieren, terminan regañando personas. Incluso mucha gente hasta de la iglesia se puede ir por un regaño en un mal momento y mal hecho. Hermano, mire, le voy a hablar en el nombre del Señor. Cuando alguien me dice esa frase a mí, yo no le creo, automáticamente no le creo. Porque yo no debo estarme repitiendo que soy pastor. Mi fruto lo va a decir si soy o no soy pastor. Pero si yo vengo a usted y le digo, mire, lo que le voy a decir, recíbelo como que lo dijo el Señor.
No es cierto, porque Dios me lo va a decir a mí también. No necesita mandarme a alguien a que me diga algo que me lo puede decir a mí directamente, si yo tengo la misma entrada al lugar santísimo por la sangre de Cristo como la tiene el mensajero. Si alguien me dice a mí, mire, hermano, venga, hablemos como hermanos y como amigos, sí le acepto. Pero cuando alguien empieza con las ínfulas de grandeza, mire hermano, el Señor a mí me dijo que usted está en esto y esto, no le voy a aceptar, porque Dios está sacándome de la jugada y mandándome un individuo y un sujeto de que trae la verdad. Por eso cuando alguien dice, hermano, le voy a hablar en el nombre del Señor, no le acepto, porque nadie puede venir en el nombre del Señor si Él no lo ha mandado primero. Y si Él va a mandar a un Ananías a la vida de Pablo, Pablo va a recibir también. Ananías vendrá. Ananías, Pablo está pensando en vos, anda a atenderlo. Pablo viene a Ananías a atenderte. Los dos se dieron cuenta. Cornelio, vendrá Pedro a hablar con vos. Pedro, Cornelio está esperándote. A los dos los puso en autos. Pero no va a aparecer alguien. El Señor me mandó aquí. Bueno, ¿y por qué no me lo dijo a mí? ¿Será porque no tengo más unción que usted, hermano? ¿O será que yo no soy profeta igual a usted? Por eso, cuando la palabra oral empieza a intercambiarse entre muchos hermanos y hermanas, hay una gran posibilidad de fallo. Una gran posibilidad de fallo. Porque no hay un testamento escrito. No hay un texto que respalde eso. Pero si hay un texto, y el texto me dice a mí que estoy autorizado a amonestar a otro, pero también el texto me va diciendo las herramientas de la amonestación. Entonces para eso también sirve. La palabra puede llevar a pleitos, a grandes contiendas, pero también puede ser que la palabra sea mal usada, pero el escrito nunca debe ser mal usado. El escrito es eterno. La escritura es eterna y ahí estará. Y cuando se abran los libros, en el paraíso, en el cielo, en el juicio del trono blanco, se abrirán los libros. No es así a que, bueno, yo creo que, pues yo supongo, Señor Dios, que yo no ando tan torcido. No, ahí no es de suponer. Ahí está un ángel, en este momento hay un ángel escribiendo todo lo que Alfredo López está haciendo. Hay un ángel escribiendo todo lo que usted, hermano y hermana, que me mira aquí en la iglesia local, o en el Caribe, o en el Norteamérica, Suramérica, Asia, Oceanía, donde me esté viendo, donde llegue el poder de las redes sociales, pues usted, en el idioma que habla, en ese idioma será juzgado. Y con la cultura que tiene, con esa cultura. No van a escribir cosas que usted no hace, ni van a escribir cosas de que usted no ha hecho. Se escribirán las cosas que usted está haciendo. Igual puede ser un pescador en esas grandes tormentas en el Mar del Norte, como puede ser un obrero en cualquier tienda, en cualquier pueblo de Centroamérica. ¿Pero qué le dice eso? Que usted en algún momento va a responder por lo que está escrito. No va a responder tanto por lo que dijo, porque lo que dijo que lo va a condenar va a ser escrito. No salga de vuestra boca palabras deshonestas o soeces, que de vuestra boca solo salgan palabras que edifiquen a los demás. Ok, ¿está bien dicho? Sí. ¿Está correcto? Sí. ¿Está romántico? Sí. ¿Es poética esta frase? Sí. Pero ¿cómo se va a comprobar si yo dije palabras honestas o deshonestas? ¿Que dije mentiras o dije verdades? ¿Cómo se va a comprobar? Porque quedará registrado en palabra escrita. No podemos evitar, hermanos, entre más converso con usted, entre más comparto la palabra, más me convenzo. La palabra escrita es el poder de Dios plasmado en papel. Miremos, debe ser simple. El mensaje debe ser simple, porque la escritura es simple. De alguna manera yo he conocido personas que dicen, bueno, hermano, ¿sabe qué pasa? Que, mire hermano, yo realmente siento que en la Biblia hay muchos que se aprovechan de ella. Hermano, yo siento que la Biblia fue escrita solo para gente inteligente, gente culta que sabe leer. Hermano, fíjense que yo pienso muchas veces en que la Biblia está escrita solo para algunos que le entienden. No, hermano, no es cierto. No es cierto. La palabra escrita es para todo aquel que la quiera leer. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la va a dar abundantemente. Vea, por ejemplo,
En un texto a los Corintios, en la segunda epístola, en el capítulo 1, versículo 13, Pablo le dice a los Corintios: porque no les escribimos otras cosas de las que ustedes leen. No les escribimos otras cosas de las que ustedes leen o también entienden. Espero que hasta el fin las entendáis. O sea, yo no les escribo cosas que no van a entender. Dice Pablo puntualmente, capítulo 1, versículo 13 de Corintios, de la segunda epístola: porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendáis. Y espero que hasta el fin continúen entendiéndolas. Pablo no dice: les escribo cosas complicadas, les escribo una grande galimatías que ustedes no van a entender, les escribo con palabras muy complicadas o muy difíciles de entender. No, les escribo con la simpleza del idioma que tanto ustedes como yo manejamos. ¿Qué dice ahí? Porque no les escribimos cosas de las que no han leído ni de las que no saben, les escribimos cosas que ustedes ya saben. Entonces la palabra también simplifica el mensaje. La palabra escrita sirve para que quede un testimonio de que el mensaje ha sido no solo correcto, sino que es simple. ¿Qué complicación hay en un texto que diga: amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón? ¿Dónde está lo complicado? El que se complica tal vez es el lector buscándole tres pies al gato, queriendo que la Biblia diga lo que no dice. No es cierto. Pablo a los mismos Corintios les está diciendo, ya en el capítulo 2, versículo 9: porque también para este fin os escribí, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. O sea, la palabra también va a servir para evaluar mi obediencia. Lo que decía al principio, que la palabra me va a juzgar al final. Entonces la palabra escrita sirve para testimoniar mi obediencia o mi rebeldía. Ahí lo dice en el capítulo 2, en el versículo 9 de la segunda epístola. Porque también para este fin os escribí, dice Pablo a los Corintios. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. O sea, dice, les escribí para tener la prueba. O sea, necesito yo tener una prueba escrita de que si ustedes son obedientes o no. Repito, y no me cansaré de decir lo mismo: la letra escrita será un testigo infalible, a favor o en contra. La letra escrita. Por eso nos quedó un manual llamado la palabra, la Biblia, las Santas Escrituras, para que ese sea el testigo fiel, verdadero, sólido, contundente, enfático, a favor mío o en contra mío. Y la Biblia no se va a poner en contra de mí, solo me va a reflejar lo que yo soy, exactamente lo que era la ley de Moisés. La ley de Moisés reflejaba cómo era el individuo de malo. Eso es lo que hacía la ley de Moisés. No reparaba nada, no salvaba nada, solo le demostraba cómo era. Pero ya en el Nuevo Testamento, pues el discurso cambia. Y vemos ahí que es un comprobante del testimonio. Si vemos, por ejemplo, en Apocalipsis 20, 12, dice Juan: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. También otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, ¿la escritura es para testimoniar si usted anda bien o anda mal? Sí, también para eso es. Lo que significa que en ningún momento usted podrá alegar inocencia. Usted no puede decir en ningún momento: sí, lo que pasa es que yo no sabía. No, usted no va a alegar. Usted está escuchando este mensaje el día de hoy, usted no puede alegar. Posiblemente se le olviden muchas de las cosas que yo diga aquí, pero este programa, esta clase, esta conferencia, este culto general de nuestra preciosa iglesia, Ministerio Berea, quedará grabado. Y entonces usted, si no recuerda lo que se dijo, pues vaya a buscarlo y ahí está en las redes. ¿Y qué va a pasar? Estando en las redes, usted va a poder decir: era cierto. Usted no puede alegar inocencia. Usted puede decir, incluso puede decir que se le olvida. Puede decir que no puso atención. Diga cualquier cosa. Pero la palabra escrita será testigo en contra suya si usted miente. O si usted pretende que se le olvidó el tema. Porque hay otras cosas que no se le olvidan.
Como cuando alguien le debe dinero, usted no se le olvida, se muere y sabiendo que le deben dinero. Hay cosas que una persona no olvida, como por ejemplo cuando le han hecho un daño. Ese rencor llega hasta la muerte. ¿Cómo va a olvidar un texto bíblico o una porción de Biblia hablada? Y si esa porción lo va a llevar al cielo, ¿cómo puede olvidar algo así? ¿Cómo puede usted pensar de que se me olvidó un texto que me lleva al cielo? O terriblemente decir, se me olvidó un texto que me indica que voy para el infierno. O sea, ¿cómo puede ser de cínico una persona para decir, hermano, es que se me olvidó? Mire, yo sabía la cita, pero se me olvidó. Pero le pregunto el número de teléfono de una amiga, se lo sabe de memoria y hasta con los ojos cerrados. Y lo puede apuntar hasta en letras chinas. Entonces, todo eso, la palabra escrita, sirve para ello. Es un comprobante y un testimonio. Lo vimos ahí, que se escriben los libros y cada individuo tiene un libro y tiene un ángel. Y cuando el ángel pone punto final, el día que usted pues abandona este cuerpo y se presenta al Señor. Pero todo lo que un individuo está haciendo, sea bueno, sea malo, está siendo registrado. ¿Para qué? Porque es un testimonio de su vida. Cuando llegue al cielo ni siquiera habrá necesidad de juzgarlo, simplemente se le presenta ese libro, porque esos libros también los convierten en videos. Así que usted dice, no, yo era una persona correcta. Dígame. No, yo era una persona correcta. Deme ejemplo. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Con quién? Denme un ejemplo. No, ahorita no me acuerdo. Yo lo voy a recordar. Mire, aquí está. Saquen el libro de Toñito. ¿Y qué pasa? Este es un libro, Toñito. Aquí hay 60 años, 70 años de vida. Perfecto. Miremoslo cuando este dice que era bueno a los 20 años. Pues aquí lo que está haciendo es siendo malcriado y siendo rebelde con su familia. Bueno, eso es lo que dice ahí. ¿Cómo usted dice que fue un buen hijo? No, era como cualquier otro que de vez en cuando. Bueno, miremos aquí, a los 21 años también está yendo a la casa. A los 23 años también está desobediendo. A los 25 años está vendiendo cosas robadas. A ver, ¿dónde están sus buenas acciones? Señor, yo creo que creo que han exagerado. ¿No me cree usted? No, yo creo que han exagerado. Miremos el video. Ahí le pasan un video y ahí está robando. Y ahí está maldiciendo y está tratando mal a sus padres. Ahí estoy ahora. No, yo creo que está adulterado ese video. Bueno, pues, le vamos a pasar otro video a ver si le parece. Mire, conoce este camino. Un camino con llamas, calientito, con nubes negras, con demonios listos para tratar con usted. Y cree que es exagerado, cree que es un montaje. Bueno, yo creo que es muy exagerado. Bueno, vaya, pruébelo, pues. Agárreme a este individuo y tírenlo a ese camino para que vaya al infierno, a ver si es cierto o es una sensación. Yo creo que él cree de que es una pequeña sensación de calor. Pues esa pequeña sensación de calor le va a durar toda su vida. Porque no puede dudar de Dios. Puede alegar inocencia, pero dice un texto que yo le tengo miedo. Yo le tengo temor a ese texto. Dice ese texto que cualquier cosa que usted y yo hagamos en los rincones, desde las azoteas serán publicadas. Así que no crea usted o yo de que hacemos cosas que van a quedar en silencio. No, desde las azoteas, buenas o malas. Si yo he hecho cosas buenas en mi vida, un día desde las azoteas se va a saber. Se va a saber. Radio, televisión, periódico, quien sea, va a decir, Alfredo López hizo esto bueno por la sociedad. Bueno, gracias a Dios. Pero si en los rincones he programado cosas en contra de Dios y en contra de su pueblo, también van a salir. Por lo tanto, pueden salir de una manera oral, pero quedarán escritos. Siempre habrá algo escrito, un por cuanto este individuo anduvo haciendo esto y esto y esto, por lo tanto, esto es su condena. Y Dios no va a condenar a alguien basándose en alegatos. Se va a basar en la palabra. Veamos, por ejemplo, de qué manera se puede basar Dios. Miremos una evaluación. La palabra escrita sirve para evaluarlo a usted y a mí. Y ahí no hay acepción de personas. Hay una evaluación general para usted y para mí. Por ejemplo, en capítulo 5 de Daniel, en el versículo 24, Dios le hace una evaluación al rey Belsasar de Babilonia. ¿Qué dice ahí? Entonces de la presencia de Jehová fue enviada la mano que trazó esta escritura. Del cielo vino una mano que le escribió en la pared. Así es de importante hacerle ver a una persona
lo que está pasando en su vida? Por una palabra escrita. Y entonces le escriben en la pared a este individuo. ¿Cómo le ponen? Mene, mene, tekel, perez, uparsin. Esta es la interpretación del asunto, le dijo Daniel a Belsasar. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que la palabra escrita se volvió contra Belsasar y contra todo el reino de Babilonia. Pero Dios pudo actuar simplemente por su poder y por su voluntad. Levanta a Ciro el Grande de Babilonia, de Persia, destruye Babilonia y todo hubiera quedado ahí. Pero ¿por qué Dios se preocupó en que quedara escrito? En primer lugar, para ver el poder de Dios. En segundo lugar, para ver la justicia. La justicia, ahí no fue un estado de ánimo extraño. Ahí no fue un estado de ánimo extraño de parte de Dios. Se levantó molesto, yo voy a destruir a alguien hoy. Yo creo que a mí que me cae mal en Babilonia, lo voy a destruir hoy. No, no son estados de ánimo de Dios. Por eso lo dejé escrito para que haya una evidencia de su justicia. Pesaron el reinado de Babilonia, especialmente de Belsasar. Y entonces, al encontrarlo falto de peso, le dijeron, hoy te lo vamos a quitar y le ponemos fin, porque no tiene el peso suficiente. Porque dice la frase que se escribe, Mene, Mene, Tekel, Perez, Uparsin. Ahora, ¿qué significa? Dios contó tu reino y le puso fin, número uno. También Dios lo puso en balanza y le faltó peso. Y tu reino ha sido roto y entregado a otras personas. Todo eso, ¿por qué el Señor quiere que haya una evidencia escrita? Primero repito, para demostrar su poder. Segundo, para demostrar su justicia. Tercero, para que quede un ejemplo de que cualquier cosa que usted y yo hagamos, a favor o en contra, habrá siempre una prueba escrita. Por eso la importancia de saber leer, de saber escribir, especialmente las escrituras. De lo contrario, siempre estaremos en una actitud de que, mire hermano, esas cosas yo no las sabía. Y usted no puede castigarme si yo no las sabía. Por eso está el texto escrito. Y por eso es que Dios lucha todos los días para que usted y yo aprendamos a leer la palabra. Y no solo aprender a leerla, también no se rebelde a ella. O sea, usted y yo debemos entender que Dios tiene muchas maneras de comunicarse con usted y conmigo. A través de los profetas, a través de los apóstoles, a través de las escrituras, a través de sueños, revelaciones, visiones, mensajes. Dios ha usado todo tipo de mensajeros. Desde la parte más dolorosa, violenta, vergonzosa, de mandarle una mula a un hombre como Balaam. Desde esa manera se comunica a Dios. Esa es una de las partes más vergonzosas para un individuo que está conversando con un animal, con una mula. Y ha llegado el momento en que habla con María, una joven de Nazaret, y le manda un ángel específicamente a su casa para decirle, salve María, muy favorecida, bienaventurada tú eres entre todas las mujeres. Entonces vemos que la palabra escrita tiene todos los elementos necesarios para construir y destruir, para crear y para deshacer, para elevarlo a usted o bajarlo hasta el infierno, para enseñarle el amor de Dios y enseñarle también el rigor de Dios. La palabra escrita es uno de los regalos más importantes que el Señor nos dejó. Con la palabra escrita yo puedo entender todas las cartas de amor que Dios me dejó. Con la palabra escrita puedo entender toda la culpabilidad que hay en mí. Con la palabra escrita yo puedo hacer mensajes que toquen el corazón de Dios. Y con la palabra escrita puedo hacer temas, puedo hacer textos que denigren totalmente a alguien en un medio de comunicación. La letra escrita, la palabra escrita puede ser constructiva o destructiva. Depende de quién la use.
Cuando la usa Satanás es destructiva totalmente. Coman, pequen, váyanse en contra de Dios, porque no moriréis. Seréis como Dios. No se preocupen. Dios está queriendo esconderle la verdad. Sí, son palabras de muerte eterna, pero palabras de vida eterna son diferentes. Clama a mí, yo te responderé. Y te lo dejo escrito. Escrito está. Solo al Señor tu Dios adorarás. Escrito está. Bautízame, Juan, porque escrito está, para que se cumplan las escrituras. Felipe le dice a Natanael: hemos hallado aquel en quien escriben las escrituras, que nos relatan los profetas, a Jesús de Nazaret. Entonces la letra escrita, el texto, la palabra escrita en papel se traduce a su corazón. Usted no puede nunca llorar por la necesidad de un amigo si usted no le manda una carta y le dice: te necesito. Jesús no podía llegar al fondo del corazón de las personas, porque el hombre es olvidadizo. Y aunque las palabras de él tienen espíritu y tienen vida y son eternas, prefirió dejarlas escritas. ¿Por qué? Porque nuestra mente es finita y el corazón siempre coge hacia lo malo. Lo que significa que a través de la escritura hemos hecho grandes poemas, hemos hecho grandes novelas, hemos escrito poemas que son eternos, hemos escrito la constitución de nuestros países que nos libera de la esclavitud. Pero la Biblia también es la letra escrita que ha liberado al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. También la Biblia a mí me ha liberado de la esclavitud del pecado. La Biblia a mí me ha hecho verme como un espejo donde ando de mal. La Biblia me acompaña. Cuando yo estoy leyendo la Biblia siento que Dios me está hablando. Y eso mismo debe sentir usted. Pero cuando usted está leyendo la Biblia y le da sueño, ahí no está hablando nadie. O cuando se la siente aburrida, o cuando no tiene ningún interés, si la palabra escrita no hace una mella en su corazón, no lo va a hacer la palabra oral. Aunque escuche millones de mensajes, aunque cante todas las canciones que existen de alabanza al Señor, pero si usted no obedece y no le pone atención a la palabra escrita, ningún tipo de lenguaje llegará a su corazón y ningún tipo de lenguaje lo llevará a presencia del Señor. Es la palabra escrita que el Señor a mí me dice: bienvenido a mi reino, hijo fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pasen adelante. Esa palabra Él me la dejó escrita. Y cuando yo llegue al cielo le voy a decir: esto me dejó escrito usted, mi Dios. Claro que sí, yo me hago responsable. Ahora llename de argumentos si mereces entrar al cielo o no. Y ahí va a ser mi momento de decir: bueno, yo la leí, la obedecí. O es mi momento de quedar avergonzado de que lo que voy es peleando con cartas que son ajenas. Porque usted no puede defender una constitución ajena. Usted no puede defender testimonios ajenos. La palabra me habla a mí y le habla a usted. Y yo no respondo por lo que le diga a usted, ni la reacción que usted tenga por ella. Yo debo responder por lo que la palabra me dice a mí. Y cuando yo llegue al cielo, el Señor me va a decir: te dejé escrito las herramientas. ¿Qué hiciste con los dones que te di? ¿Qué hiciste con el Espíritu Santo? ¿Qué hiciste con la Biblia? ¿Qué hiciste con la inteligencia? ¿Qué hiciste con los medios de comunicación que te di? ¿Qué hiciste con la familia? ¿Qué hiciste con toda la capacidad posible de llevar la palabra? ¿Qué hiciste con ella? Es que lo que pasa es que no me acuerdo. Te la dejé escrita. Y esas letra por letra te van a organizar una manera de pensar diferente. Letra por letra, palabra por palabra, oración por oración, hará una escalera al cielo para que tú llegues a mi presencia basándote en los argumentos que te deje escrito. Por lo tanto, si no leíste la palabra, ni siquiera voy a tomarme el tiempo de juzgarte. Porque la palabra que debías haber leído es la que te va a juzgar. Por lo tanto, hermanos y hermanas, hemos sido testigos de muchos textos con mucho poder en la palabra. El poder de la palabra escrita. Y yo les aseguro que hay muchas más palabras o ejemplos de lo que he dicho el día de hoy. Tal vez por tiempo no las podemos evacuar todas, pero lo que sí le digo es que hay millones de palabras en la Biblia, que cada una de ellas contiene el Espíritu del Señor. Por lo tanto, ¿qué mejor regalo puede usted esperar que una Biblia? ¿Qué mejor regalo puede esperar usted que el don del discernimiento? ¿Qué mejor regalo puede esperar usted que el gran amor que uno tiene por Dios y por su Biblia? Por lo tanto, hermano, lo invito a que escudriñe, que medite, a que lea y que le dé importancia al texto escrito.
Porque de lo contrario quedaremos en una actitud como, es que yo creo que, es que lo que pasa es que no me fijé bien. No, hermano, la palabra escrita le va a hacer peldaño a peldaño el camino al cielo. Oremos. Mi Dios bueno, en el nombre de Cristo Jesús, te doy las gracias porque todo lo que sabemos y hemos aprendido de ti es a través de tu sagrada palabra. Y es por eso, mi Dios, el día de hoy, que te estoy agradeciendo que me hayas enseñado a leer, que me tengas sano y saludable, que me permitas tener varios ejemplos de tu palabra, que me permitas conversarla, compartirla con otros. Hoy te agradezco, Señor, que me hayas permitido entender tu palabra escrita, más allá de la palabra oral. Y te suplico, mi Dios, de que lo que he dicho hoy quede escrito y quede testificado para que haya una evidencia de que hemos hablado de tu palabra tal y como la dejaste en nuestros textos que leemos día a día en nuestras iglesias. Gracias, mi Dios, por ser tan bueno. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradezco, Señor. Amén y amén. Por permiso. Buenos días. Hemos presentado Berea, Cultura Bíblica General. Y recuerde, si está en la Biblia, es verdad.